Hola, esta es una traducción del vídeo de Bill Donahue titulado Hablemos del Zodíaco. Estábamos compartiendo contigo la semana pasada y las semanas anteriores el Zodíaco, y alguna gente se enfada muchísimo y me dice que tú no puedes hablar de eso. Pero creo que esta es una de las cosas que hemos de hacer. Realmente hemos de hablar los unos con los otros. Hemos de compartir los unos con los otros. Nadie tiene por qué creerse nada. Pero merece la pena pasarse la pelota los unos a otros, por decirlo de alguna manera, y comenzar a mirar de nuevo. Y esto es lo que hacemos aquí. Mostramos los significados ocultos de las enseñanzas de Jesucristo, porque se dijo que Jesús nunca habló, pero en parábolas, y eso es muy interesante. Y también, por supuesto, Gálatas 4:24, donde el apóstol San Pablo está hablando del Viejo Testamento, y él dice referente a la historia de Abraham y Sara, dice, lo cual es una alegoría. Pues una alegoría se parece a un cuento histórico, pero de hecho es una historia simbólica que cubre un profundo significado espiritual. ¿Sabes lo que significa la palabra zodíaco? Mucha gente que piensa que significa zoo, porque está conectada con zoo y porque hay tantos animales, símbolos de animales en el zodíaco, pero no significa zoo para nada. De hecho, significa el camino, y por supuesto sabemos que Jesucristo dijo, el camino es estrecho y pocos serán quien lo encuentre. Ahora, si observamos el zodíaco, tenemos muchos nombres extraños. Tenemos Capricornio, Sagitario, Leo, Cáncer, Virgo, Libra y el resto. Y observas estos nombres extraños y dirás, mira, yo no quiero involucrarme en eso. Yo estoy involucrado en la Biblia. Pues mira, quiero compartir algo contigo que es muy interesante, que nos planteemos. Deberíamos de mirar estas cosas. Deberíamos de mirar estos signos del zodíaco y quizás deberíamos de conocerlos un poco más. Ahora te voy a decir por qué yo pienso que deberíamos. En Salmos 147:4 dice que Dios nombró las estrellas. Y si Dios llamó a las estrellas Capricornio, Leo, Virgo, Libra, etc., ¿no piensas que deberíamos de descubrir por qué? O al menos echar un vistazo. Dice que las llamó a todas por su nombre. Y tú habrás oído de Acuario, de Libra, de Capricornio, Cáncer y todas estas cosas. Y has oído estas cosas durante años. Pues de hecho tienen el mismo significado hace 5.400 o 5.500 años atrás. Y la razón por la que yo me involucro y los viernes por la noche enseño el zodíaco en la Biblia es porque honestamente creo, y por supuesto esta es mi idea, aunque haya mucha gente que también la comparte, que es la idea de que el drama que está escrito en la Biblia también está siendo actuado en las estrellas, en los cielos. En otras palabras, el cosmos, que por supuesto es el universo. La palabra cosmos, que procede del griego y se escribe con K, significa ley. Y eso significa que todo lo que está sucediendo en el universo tiene un propósito, tiene un significado y siempre está justo a tiempo, justo en curso. Y hay una razón definitiva para todo lo que ocurre. Verás, cuando nosotros, aquellos que por supuesto hemos sido criados con la Biblia, nosotros nos preguntamos, ¿hubo algún registro de Dios y de su plan que precede la Biblia? Quiero decir, ¿qué tenía la gente antes de la Biblia? Esto sería una cosa interesante de considerar. ¿Qué había antes de la Biblia? Pues en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendido por medio de las cosas hechas, dice que es su plan desde la creación. ¿Cómo lo iba a saber la gente? Pues en Romanos 10:18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras había antes de la Biblia que salieron hasta los fines de la tierra? Si tienes una Biblia, esto es muy interesante.
Ábrela a Salmos 19 y dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿De qué está hablando? Pues está hablando del zodíaco, está hablando de las constelaciones, está hablando de las estrellas. Y entonces con esto el apóstol Pablo dice que de hecho hay un registro de las cosas de Dios, que existió antes que la Biblia, y la gente eran conscientes de ello. ¿Lo ves? ¿Sabes? Hay una cosa interesante. Echemos un vistazo a una cosa aquí. En las antiguas pirámides, el nombre de Dios del sol egipcio es Amen-Ra o Amun-Ra. Ese era el nombre de Dios del sol egipcio. Esto suele sorprender a mucha gente que cuando terminan de rezar utilizan la palabra amén al terminar la oración. Pues ese es el nombre del Dios del sol egipcio. Amén. Ahora, en Revelaciones 3:14, Jesucristo se llama a sí mismo el Amén. ¿Qué significa el Dios del sol? Esto es muy interesante. ¿Ves? No podemos cambiar esto. No podemos decir esto no sucedió, porque sucedió. En Revelaciones 3:14, Jesucristo se llama a sí mismo el Amén. Y Amén es el nombre de Dios egipcio del sol, el Dios de la luz. Aquí entonces identificamos a Jesús con el sol. Déjame que te muestre otra cosa muy interesante. En Mateo 9:15, Jesús es referido como el novio. Tenemos tres cosas que hemos de mirar. En primer lugar, Jesús es llamado el novio y se llama a sí mismo Amén, que es el dios egipcio del sol, y se refiere a sí mismo como la luz del mundo y el Hijo de Dios. Y ahora quiero mostrarte algo muy interesante en Salmos 19, verso 4. Presta mucha atención al zodíaco. Dice: En ellos, refiriéndose a las estrellas, puso tabernáculo para el sol. Y ahora escucha la siguiente: y como esposo que sale de su tálamo. Así que aquí Jesús se identifica a sí mismo como el Amén, que es el dios del sol egipcio, se llama a sí mismo el novio, que está en Mateos 25:1 y en Mateo 9:15, y aquí en Salmos 12:4, dice que es el sol, y aquello que viene del zodíaco, sale del tabernáculo, como un novio saliendo de su tálamo. Así que ahí hemos de mirar la posibilidad de que tenemos la continuación de la antigua adoración del sol. Cuando yo entré en esto en profundidad y vi que Dios se hacía llamar al Amén, dije, wow. Eso significaría que trajeron al Dios del sol fuera de Egipto y estaríamos mirando al Dios del sol de Egipto. Y me dije, esto no tiene ningún sentido, hasta que vi que en Mateo 2:15, que decía que María y José llevaron al crío Jesús a Egipto para cumplir la profecía, fuera de Egipto llamado a mi hijo. Así que ahora, de nuevo, al menos de acuerdo con la Biblia, que es escrita en los cielos y los planetas, es algo que realmente tenemos que mirar. Echemos un vistazo a uno de los libros probablemente más antiguos de la Biblia, y ese libro es el libro de Job. Se estima que el libro de Job es aproximadamente 5.400 años de edad, o del tiempo de Adán y Eva, ¿vale? Es con mucho el libro más antiguo conocido por el hombre. En Salmos 147:4 dice: Dios nombró las estrellas. Ahora, en Job 9:7 dice: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Y en Job 9:9 dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades. Estas son constelaciones. En la versión inglesa de la Biblia, en lugar de decir la Osa, pone Arcturus.
Las Pléyades son un cúmulo de estrellas en Tauro y Arcturus es una estrella en la constelación de Bootes o Botes y Orión es una constelación. Lo que es increíble de esto, amigos míos, es que los nombres de estas constelaciones han sido nombradas en un libro hace unos 5400 años y son los mismos nombres que las constelaciones que conocemos hoy. En otras palabras, si miras arriba para ver esas constelaciones, verás exactamente las mismas a las que hace referencia el libro de Job. Y decimos, vale, así que Dios nombró las constelaciones y nombró el zodíaco, pero eso no significa que tenga ninguna influencia. No estamos hablando de adivinación, ni cosas de estas de lo que se ha hecho mal uso, sino que estamos observando desde un punto de vista de la creación de las estrellas y la creación de los planetas y la creación del zodíaco. Ahora, veamos a Job capítulo 38, versículos 31 y 32, que dice: ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Esto significa que las Pléyades son influyentes en las mentes de los hombres. ¿Y qué es lo que es? Es un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro y concierne a tu ego. Así que pone: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Lo que está diciendo es que esta constelación tiene una influencia en aquello que es el ego, aquello que es la carne, aquello que son los deseos, los esfuerzos de los deseos, los tuyos y los míos, y que si eres capaz de ponerlo un cabestro, y si eres capaz de atar los lazos a esa influencia, ¿lo ves? O desatarás las ligaduras de Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. Esta es una declaración muy interesante porque nos está diciendo que sí que nos influye. También pone: sacarás tú a su tiempo de las constelaciones de los cielos, o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos. En la versión inglesa pone algo así como: sacarás a Mazaroth de su temporada. Puedes ir a cualquier diccionario y verás que Mazaroth habla de los 12 signos del zodíaco. Los 12 signos del zodíaco, cuya palabra es Mazaroth, eso es lo que significa, y está en la Biblia, al menos en su versión KJV, King James Bible. Así que aquí en el libro de Job te está diciendo que las constelaciones de Orión, Pléyades y Arcturus te afectan también. Te están diciendo que el Mazarot, el zodíaco, está nombrado en la Biblia. Y luego hay una cosa muy interesante en Job 38:31. Pone: ¿o desatarás las ligaduras de Orión? De nuevo, Orión es una constelación. ¿Puedes desatar las ligaduras de Orión? Deja que te muestre el por qué te estoy diciendo que es muy importante que comiences a entender las constelaciones y comiences a entender el zodíaco en línea con el entendimiento de la Biblia. Si observas la constelación de Orión, verás que tiene un garrote en su mano derecha. Está sujetando lo que es la piel de un león en su mano izquierda. Significa que ha superado el poder de aquello que es el que viene a devorar la tierra, a veces conocido como Satanás, como el león que viene a devorar aquello que es bueno. Y la otra cosa acerca de Orión, que es muy interesante, es que está posado con su pie a punto de caer sobre la cabeza de la serpiente siendo Eridanus en este cúmulo de estrellas particular. Pero en Génesis 3:15 dice: esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios está hablando a la serpiente, aquello que es el mal, y la dice: tú, serpiente, le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Y ahí tienes a Orión levantando su pie sobre aquello que es la cabeza de la serpiente. Esto está en el zodíaco, esto está en el cielo.
puedes mirar hacia arriba. Por supuesto, no verás la imagen de ello, pero aquello es la creación, que probablemente más de 6.000 años fueron escritos los mismos nombres y las mismas historias en la Biblia son las que están en el cielo. Así que esto significa que realmente has de echar un segundo vistazo cuando comenzamos a decir, mejor que no hablemos del zodíaco, mejor que no hablemos de astrología. Pues no estamos hablando de adivinación, sino que estamos hablando de lo que pone en la Biblia, en el libro de Amos, en el Viejo Testamento, el libro de Amos 5.3, dice: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, el Señor es su nombre. En la versión inglesa de la Biblia, en lugar de poner las Pléyades, dice las 7 estrellas. Es la misma cosa, porque las Pléyades se conocen como las 7 hermanas. Los 7 planetas son aquellos que están en alineación con los 7 chakras del cuerpo. Los 7 planetas son los planetas que eran visibles a la gente de aquella época. Y esos son los 7 chakras, las 7 ciudades en el libro del Apocalipsis. Y la razón por la que el número místico 7 en la Biblia significa la intervención divina de Dios. En el libro de Amos 5.8 dice: Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, el Señor es su nombre. Así que hemos visto que en la Biblia Dios creó el zodíaco, Dios nombró el zodíaco y Dios dio a estos cuerpos planetarios poder para influir a la gente. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Eso es lo que pregunta la Biblia y nombra los planetas, y eso fue casi 6.000 años. Así que estas son las cosas que quería compartir contigo esta noche, como la razón por la que es importante que echemos un vistazo a algunas de las cosas extrañas de la Biblia que nunca habíamos visto antes, y han obstaculizado nuestra habilidad para entender lo que realmente está sucediendo, ¿sabes? Hay dos cosas interesantes que quería compartir contigo: la salvación de las 12 tribus de Israel, porque las 12 tribus de Israel se salvaron. ¿Quién las salvó de una absoluta destrucción? Un tipo cuyo nombre era José. Quizás en el Viejo Testamento, en Génesis, sobre el 42 o 44, su nombre era José. Oímos de José y su túnica de muchos colores. José era un hermano de Judá y el resto de los hijos de Jacob, y fue vendido como esclavo. Él fue quien salvó a los hermanos. Él fue quien salvó a las 12 tribus de Israel. Él los salvó del hambre. Él fue quien salvó a Jacob y a su familia entera. Y la parte interesante es que José era un adivino. ¿No es interesante? José era un adivino. Si miras el libro de Génesis, sobre los capítulos 42 o 44, encontrarás que era un adivino, y lo que hacía José es que tenía una copa de plata y pondría líquido de color en aquella copa, y luego movería el líquido y adivinaría con ello. Ese era José. Y él fue bendecido por Dios y querido por Dios, pero era un adivino. No te estoy diciendo que es bueno ser un adivino. Yo no creo en adivinos. Pero estoy diciendo que cuando miras a la Biblia y comienzas a ver quiénes eran los héroes de la época y las cosas que hacían, haces que des un paso atrás y digas: espera un momento, ¿es esto verdad? Pues sí lo es. Fue un adivino. Y puedes decir, bueno, eso está bien quizás en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo Testamento. Pues no es verdad. Te diré algo más. Cuando los discípulos intentaron elegir al apóstol 12, ¿sabes cómo lo hicieron? Quien eligiera la pajita más corta. Eligieron la pajita más corta y le tocó a un tipo llamado Mateo. Así que tenemos el elegir la pajita más corta para elegir al 12 apóstol. Y aquí tienes a José, el adivino, que salvó a las 12 tribus de Israel, que no existirían de no haber sido por él. Y este tipo leía colores en una copa, el adivino. Y aquí tienes otra cosa interesante. ¿Quién anunció el nacimiento del rey? ¿Quién anunció la llegada de Jesús como el rey en todas las profecías?
Pues vinieron de la tribu de Magi, en Irán, los astrólogos. El Cristo fue anunciado por los astrólogos. Las 12 tribus de Israel fueron salvadas por un adivino, y los Magi eran astrólogos de la tribu de Magi en Irán. Tú no vas a estar buscando una estrella y decir, mira, esa es brillante, sigámoslo a ver a dónde nos lleva. No. Lo leyeron, lo entendieron lo que significaban las estrellas. Esto es exactamente lo que dice el libro de Job. ¿Puedes desatar las ligaduras de Orión? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Arcturus es nombrada en la Biblia, y Arcturus es una estrella de la constelación de Bootes. Así que todas estas cosas muy interesantes están en la Biblia, y te diré algo más sobre la Biblia. Y esta la voy a dejar contigo para que pienses sobre ella, ¿vale? Jesucristo hace muchas declaraciones interesantes que descubriremos, pero dice, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Cuando veas al hombre portando el lanzador de agua, entra en la casa y sube a la habitación superior, es lo que está diciendo. Es una profecía de la edad de Acuario, que es representado por el hombre portador del lanzador de agua. Y puedes decir, bueno, no sé si estaba refiriéndose a Acuario. Bueno, pues quizás no lo sepas, pero ¿sabes lo que es una casa cuando hablamos del zodíaco? Una casa es un signo del zodíaco, siendo el zodíaco solar, ¿vale? Y una morada o mansión es parte del zodíaco lunar. Entonces la casa es un signo del zodíaco solar y la morada o la mansión es la parte del zodíaco lunar. Hay unas dos y media moradas o mansiones en cada casa. Y hay un cúmulo de estrellas para que pueda haber números de moradas lunares en cada casa solar. Y Jesucristo hizo esta declaración. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego encima del hecho de que dijo, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Así que quizás es mejor que echemos un vistazo. Jesucristo no era un astrólogo, no era un adivino, seguro. Era el Hijo de Dios, pero nos está diciendo, mira amigos míos, estáis viviendo en un planeta y este planeta está en el centro del cinturón zodiacal y sois parte de ello y todo interactúa con una ley cósmica, lo uno con lo otro. Pero, amigos míos, si echas un segundo vistazo al origen del zodíaco y aquellas estrellas y cómo son nombradas, descubrirás que tú eres parte de ellas y ellas son parte de la Biblia y que los caracteres de la Biblia están siendo actuados en las estrellas. Está escrito en las estrellas. Mira hacia arriba.